no nos limitemos con estas creencias de, ¿y si nadie me escucha? ¿Y si nadie me ve? ¿Y si no tengo todos estos recursos que tienen ellas? O no, o sea, hazlo y si es algo que te apasiona y es algo que realmente te mueve, te motiva y te hace feliz, busca esos recursos y sal de esa zona limitante y empréndelo, hazlo y busca ayuda. Creo que esa es otra. Contáctate con las personas que ya lo han hecho antes de ti y pídeles consejos. Hola, soy Magalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo para el correo semanal donde hablo sobre cómo navegar el mundo profesional, el trabajo remoto y lo que yo aprendo en el podcast. Anotate en el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Paulina Herrera. Paulina es cofundadora y directora ejecutiva de Dudas Media, especializada en marketing, publicidad en el ámbito del entretenimiento. Si no te suena Dudas Media, seguro que te suene el podcast Se Regalan Dudas. Es uno de los podcasts con mayor impacto en el mercado de habla hispana y más escuchados del mundo. Pau se enfoca en desarrollar estrategias de marketing y comerciales y de crecimiento que impulsen los ingresos y la rentabilidad de su compañía productora y los talentos creativos con los que colabora. Su experiencia incluye ventas de publicidad y la expansión del negocio a través de oportunidades como giras, libros y ventas de mercancía en líneas para proyectos como Se Regalan Dudas, Despertando Podcast y Durmiendo Podcast. Yo realmente admiro profundamente lo que Pau logró construir en estos años. En esta conversación desarmamos el negocio de Dudas Media. ¿Cómo fue la transición de que un podcast funcione a crear una compañía? ¿Cómo piensan en que los productos escalen? ¿Cómo es el proceso de generación de tanto contenido, el armado de los equipos y los aprendizajes de negociar contratos con marcas? Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Paulina. Hay una segunda que es solamente para los participantes de la membresía Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines contame qué te pareció. Bienvenida, Pau, a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta. Pau, tengo 22 preguntas para vos. ¿Crees que las podemos responder todas? Vamos a ver, yo espero que sí. Ok, intentemos. Pau, ¿qué es algo que para vos ayude en el éxito en un negocio real que los creadores de Internet no entiendan? Yo creo que el compromiso y la responsabilidad que requiere. He trabajado con muchos creadores antes de dedicarme a dirigir Dudas Media o sea, mi trayecto empezó siendo manager de talento, ¿no? De talento digital, de talento de televisión, de diferentes disciplinas y profesiones, siempre enfocado como al talento en entretenimiento. Y creo que hay un punto en donde la gente no entiende, o por lo menos yo no percibía mucho el compromiso, ¿no? Hay muchas personas que se hicieron famosas o personalidades que se hicieron famosas por el contenido que generaron, pero hay veces que esta parte de la constancia y de cómo migrar de ser un creador de contenido, creadora de contenido, a lo que implica realmente emprender y tener una empresa, es un gap enorme, ¿no? Y no todo el mundo puede llegar ahí. Y también está la percepción de los clientes, ¿no? Al final de la gente que muchas veces en nuestro caso, que somos una empresa ya bastante consolidada con diferentes personas, lo ven al revés y es como, pues el contenido lo puede ser cualquier persona y la realidad es que no, ¿no? También hay un equipo detrás multidisciplinario, súper comprometido, con demasiadas habilidades que requieren de una estructura. Entonces creo que ese es como es el área de oportunidad más grande que veo que esta parte del compromiso y la responsabilidad. Es que todo parece más fácil desde afuera, ¿no? Mucho. ¿Qué es algo que para vos veas que desde afuera se ve fácil en Dudas Media que internamente haya costado mucho trabajo? Híjole, es que siento que todo ha sido un proceso que hemos ido viviendo poco a poco, porque el crecimiento no fue de la noche. O sea, el crecimiento del podcast sí ha sido muy grande, pero el crecimiento de la compañía cada día se va perfeccionando, se va mejorando, se va optimizando, se van adquiriendo nuevos recursos, mejores y mayores herramientas para la compañía. Tenemos presencia en diferentes países. Entonces,
A veces creo que la gente ve una parte de lo que hacemos, ¿no? Que es como la producción de contenido audiovisual para plataformas digitales, pero detrás hay una estructura muy grande, ¿no? Hay una estructura en donde tenemos a personas trabajando en todo, ¿no? O sea, como que no sé si la gente entienda la dimensión o vea la dimensión de lo que requiere poder tener una compañía que además sea sostenible económicamente, ¿no? Que nos permita poder fondear con nuestros propios recursos todo lo que nosotros desarrollamos en este emprendimiento. Y creo que eso no se ve, o a veces la percepción otra es como, no cuesta, ¿qué tanto puede costar hacer el contenido, no? O sea, ¿qué tanto puede costar hacer un producto que es intangible? Entonces, pues ahí está el reto, ¿no? También desde los márgenes de rentabilidad de los productos que nosotros ponemos hasta que alguien lo entienda como un negocio y cómo se ve esto en números reales, que siento que ahí ha habido como una curva de aprendizaje también para personas que se dedican al tema de los negocios en otras industrias, de entender la importancia del trabajo que hacemos. Totalmente. ¿Qué es algo que no te hayas podido imaginar antes de que haya empezado Se Regalan Dudas? Nunca, eso sí, para nada. En la vida de Leti y de Ash ya existía mucho el consumo de podcast, en la mía no. Yo soy más afín y mis gustos son más hacia la parte de televisión, cine, y me encanta el podcast hoy en día, ¿no? Pero antes no, y nunca en mi vida me hubiera imaginado que a través del podcast iba a poder encontrar este punto en donde mi motivación, mis deseos personales, mi, mi profesión pudieran empatar para poder desarrollar algo de valor que tuviera un impacto en la sociedad y además me ayuda, bueno, fuera un punto que a mí me hiciera crecer profesionalmente. Jamás, eso sí, jamás me lo imaginé. Yo soy mercadóloga de profesión, y nunca me imaginé que a través del podcast podría haber pensado cualquier otra cosa, pero el podcast fue como algo una sorpresa muy, muy grata en mi vida. Además, yo recuerdo ese día cuando nos conocimos en Madrid en este evento de podcasting, yo veía cómo salían las fans después de que Leti y Ash se sacaran una foto con ellas, le firmaron el libro, salían como con las piernas temblando de la emoción de conocerlas en vivo y fue como lo que lograron, como esa conexión con la audiencia es increíble. Tipo, me parece que es poco común. Y con esto, ¿qué crees vos que hicieron bien al principio de todo este recorrido que las posicionó bien para el éxito? Híjole, hay algo muy bonito que solamente podemos vivir eso que tú viviste cuando estamos en los eventos en vivo, porque como todo es digital, sí recibimos mucho los comentarios de la comunidad, siempre se contesta lo que la gente nos manda. Leti y Ash están súper al pendiente de todo el contenido, de todo lo que la comunidad les manda, de los mensajes, pero ver a las personas en vivo hace que todo cambie, ¿no? Acabamos de tener en la Ciudad de México 8 funciones en el lunario de la Ciudad de México del Auditorio Nacional y es impresionante ver a la audiencia. O sea, para nosotras fue algo hermoso y para todo nuestro equipo que también tuvo la oportunidad de estar ahí, porque podemos realmente como hacer un poco tangible el resultado de lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, es algo hermoso. Creo que algo que han hecho es vulnerarse, ¿no? Para ninguna persona, o sea, un proyecto como Se Regalan Dudas requiere de que ellas abran, ¿no? Y se abran en un sentido de vulnerarse, de entender también, pues, los mensajes de las personas que vienen, o sea, tener esta apertura para escuchar y abrir un espacio seguro para la gente que va a contar sus historias. eh, Digo, si hablamos en el tema de negocios, creo que fue un muy buen timing, aunque no se planteó con ese objetivo en un principio, pero el hecho de que la industria en ese momento estuviera creciendo como creció en el 2018 y todos los avances que se hicieron, las inversiones que se hicieron, eso ayudó mucho también a Se Regalan Dudas, pero lo más importante es que siempre ha sido un espacio honesto, siempre ha sido un espacio con la finalidad de poder
recibir esta información para que otras personas se nutran de ella y verdaderamente encuentren un beneficio. Siempre han sido un espacio cuidado, ¿no? O sea, se cuida muchísimo el contenido que se hace, se valora mucho la participación de las personas que van a contar sus historias o hablar de ciertos temas en especialistas y demás. Entonces creo que hace que se vivan los valores también que hemos planteado, no solo a través del proyecto, sino a través, permean a través de la empresa en todas las áreas. Y creo que Leti y Ash han sido unas jefas maravillosas para su equipo de trabajo. O sea, somos socias y yo las admiro mucho, ¿no? O sea, admiro mucho que a través de todos estos años, o sea, lo hemos construido en conjunto, pero admiro mucho que han sido muy, muy leales, muy fieles a sí mismas ¿no? A su visión del proyecto, porque sí se regalan dudas en particular si es algo que ellas construyeron con su visión en un inicio y siguen siendo muy fieles a su visión. Mm. Hay algo que estoy muy maravillada con tu perfil, que es que quizás se conocen muchas personas que estén como delante de la cámara, ¿no? Quizás quien nos escuche conozca muchos, lo que sea, creadores de contenido, youtubers, podcasters, autores de libros, no importa, pero tu perfil para mí es increíble porque vos venís como con todo este background de negocios y de producción y armar esto. ¿Cómo dirías, Pau, que se hace networking? Aunque tú no lo creas, o sea, al final, el yo estar, yo me considero una persona introvertida, ¿no? O sea, que he estado desde hace mucho tiempo como que involucrada en cuestiones de, pues un poco más públicas, ¿no? Acompañando mucho a Leti y a mis otros clientes en otros momentos, no sé, teniendo esta relación en la industria también de la publicidad, de mercadotecnia, con las marcas y también con el tema del entretenimiento. Sin embargo, creo que he sabido escoger también los lugares en donde participar y en donde no. Creo que soy muy selectiva con mi tiempo y donde se pueda agregar más valor. Y te soy súper honesta, o sea, la realidad es que busco espacios para poder conectar, no necesariamente con el interés de un objetivo, eh, ¿cómo te puedo explicar? O sea, un objetivo profesional, sino también un objetivo personal. O sea, creo que parte de mi trayecto y mi carrera es sí estar en los lugares correctos, con las personas correctas, pero que también aporten algo a lo que estoy queriendo hacer. Entonces, aunque frente de la cámara o frente en los espacios en los que vamos estén quizás Leti o Ash o en otros momentos clientes míos, pues siempre he estado yo ahí. O sea, siempre ha sido como un punto y realmente estar con quien tengo que estar y hablar con quien tengo que hablar, ¿no? O sea, al final los negocios no son nada más, o sea, no es un tema de pues, de fama, sino es un tema también mucho intelectual y de estrategia ¿no? Y de personalidad. Entonces, nunca ha sido algo que yo haya luchado por, ¿no? O sea, para mí todo ha sido como muy... he tenido la oportunidad de hacer cosas increíbles, pero nunca ha sido algo que diga, ay, quiero resaltar esta parte, ¿no? O sea, como que de mi persona dentro del negocio, como que la tengo y no necesito como esa validación exterior de los espacios. Y el networking, pues la verdad es que yo lo veo como un privilegio de poder haber encontrado y haber tenido tener relación con los tomadores de decisiones de las empresas y de los lugares correctos para poder estar en donde estamos hoy. Y si no lo busco, ¿eh? Y pero que es algo que, claro, que es algo que quizás a vos se te dé más natural, pero alguien de afuera diría, esto quizás te sale orgánico a vos, pero no es que le sale a todos igual. No, o sea, yo soy súper perseverante, ¿eh? Entonces hay cosas que, y no creo, me cuesta mucho trabajo pensar que algo no se pueda lograr, ¿no? O sea, como que creo que eso me distingue mucho y distingue mucho la forma en la que yo he manejado el negocio que hoy tenemos, ¿no? O sea, como que siempre estoy pensando y siempre estoy buscando la oportunidad para llegar
a donde queremos llegar, incluso más lejos. Eh, y que yo puedo hacer en relación a otras personas, pero pues no sé, o sea, como que tienes tú en mente, o sea, que es exactamente algo que tú crees que otros hacen. A ver, platícame un poquito más. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tienequehaberalgomás.com/comunidad. No, pero pará, me gusta esto. Contame qué es algo que hayas logrado pero que haya sido muy difícil, donde haya puesto en jaque tu perseverancia. Ay, Dios. Híjole. Uf. Yo creo que todo el proyecto en general ha sido un tema de perseverancia y verdaderamente de estrategia y de paciencia y de tomar decisiones clave para poder llegar ahí. Por ejemplo, yo siempre quise hacer eventos en vivo y eventos en vivo grandes. O sea, yo me imaginaba haciendo venues de 3.000, 3.500 personas, haciendo giras en diferentes países, no necesariamente en México. Y, y pues ha sido un proceso largo. O sea, bueno, para mí largo de 5 años, ¿no? O sea, de poder llegar ahí, pero nunca, siempre he sido perseverante con eso, ¿no? Y muchas veces también ha sido un tema de diálogo con, por ejemplo, Leti Ash, que al final no es como que yo pueda tomar una decisión, o sea, sí puedo tomar una decisión en cuanto a llevar a cabo ciertos proyectos, pero pues ellas son la cara, ¿no? Entonces también tienen que estar on board en la idea de poder hacer este tipo de eventos, de poder llegar a donde queremos llegar. Sí, es que allí, ese es un punto súper importante en donde cuando tú tienes una empresa, no sé, de un producto de comercialización, de algo, ¿no? Que no es lo mismo generar un producto de contenido digital que requiere del trabajo de un ser humano, ¿no? Y que de eso en una parte depende una parte del negocio. Si no está on board esa persona y si no haces, o sea, que es un tema también de que puedas llegar ahí, no es nada más voy a vender, no sé, 10,000 piezas de este producto en Colombia o en Argentina. Aquí estás hablando que quiero llenar auditorios y que el performance depende de otras personas. Entonces, el poder llegar a esa perseverancia y también estrategia y también paciencia y nivel de también escuchar y diálogo para poder llegar a esos eventos ha sido todo un reto y mucha alineación de objetivos, del por qué lo estamos haciendo, de la empresa. O sea, sí es un tema que creo que es un liderazgo muy distinto que el que tienen otras compañías de servicios o productos como más tradicionales, ¿no? ¿En qué dirías que Dudas Media está manejado como poco tradicional en la industria? Híjole, en todo, creo que, digo, me encantaría escuchar más casos para aprender también de las prácticas de otras empresas similares a la nuestra, pero de entrada Dudas Media siempre está buscando escucharlas, o sea, están las personas en el centro y verdaderamente están en el centro. O sea, no es esa persona que, no es una compañía que dice, sí, nosotros le damos prioridad a los empleados y a la mera hora no es real, ¿no? Entonces nosotras sí buscamos mucho que la gente que trabaja en Dudas Media, pues
esté al centro de nuestra toma de decisiones, ¿no? Tenemos semana reducida de 4 días, somos una empresa que cumple con las cosas de ley, pero creemos fielmente que la ley realmente no protege a los empleados, entonces les tenemos que, o sea, buscamos la forma de brindarles mejores y mayores beneficios en donde puedan verdaderamente tener una vida plena profesional y una vida plena personal, ¿no? Que les permita tener esto. Es una empresa que la gente no nada más trabaja por llevar a cabo una responsabilidad, ¿no? En lo profesional, trabaja porque verdaderamente es algo que le representa muchísimo valor a su vida y sabe el impacto que tiene en la gente, ¿no? Entonces, también es un tema donde se ve, se siente y pueden percibir el valor que representan sus funciones. Somos una empresa que siempre se escucha todo, o sea, nunca hay ideas malas, la gente tiene completa libertad de poder tener espacios para diálogo, para presentar ideas, o sea, aquí no hay un manual establecido de absolutamente nada. El ser una empresa remota, hemos tenido que adaptarnos a cosas que han ido surgiendo, ¿no? O sea, de cómo se tiene que estructurar y a su vez ser muy conscientes de los riesgos que ha representado esto para las personas, ¿no? En salud mental, en salud física, que muchas veces también después de la pandemia y durante la pandemia vimos que las horas de trabajo se extendían, que la gente estaba, ¿no? O sea, como muy saturada en la cuestión profesional y que no había ya una separación y, o sea, tenemos que nosotros centramos mucho en la vida de la gente, o sea, para entender qué está pasando, ¿no? O sea, si están cumpliendo, como que tomen sus horas de descanso, priorizamos la salud mental ante todo, ¿no? Por eso también tenemos fechas de descanso muy largas. Y en la parte del emprendimiento, creo que hay una percepción laboral de que quien más trabaja es más exitoso, quien se despierta más temprano y trabaja millones de horas y a las 4 de la mañana los CEOs despiertos y Bob Iger, ¿sabes? CEO de Disney, ¿sabes? O sea, es como que tienen estas prácticas y por eso son lo que son y la realidad es que nosotros vamos más a favor de las prácticas que te hagan tener una mejor salud mental y van a generar un mejor desempeño, ¿no? Entonces, no hay ninguna necesidad por crear esto. Entonces, creo que Dudas Media siempre estamos buscando eso y una persona que ha sido clave para poder lograrlo y que ha escuchado muchísimo a todo el equipo que tenemos de trabajo es Ashley, ¿no? Ash es alguien que nunca, por ejemplo, ella creo que era la persona más adecuada para hacer esto porque nunca ha estado en un sistema corporativo tradicional, es alguien que estudió arte, ¿no? O sea, no es una persona que haya estado en una universidad como tú o como yo, ¿no? Que para mí yo estuve en el TEC de Monterrey y todo es como mucho más estructurado y, ¿no? Y tiene que ser de determinada manera y ella no, ¿no? Ella ha tenido una forma de aprendizaje completamente distinta y ha ayudado mucho a permear esta cultura que tanto queremos tener. Claro. Ahí me hace pensar en el desafío de cómo hacen para balancear. Hay una línea muy fina que es el cuidado de las personas y a la vez cómo hacemos que la empresa siga consiguiendo los objetivos y siga creciendo y siga moviéndose. ¿En qué momento como un poco jugás sea para la empresa o sea para la persona? ¿Me explicó? Pues es que, a ver, la empresa tiene objetivos claros y algo que hemos sido muy... muchas veces al ser nosotras nuestras propias jefas y al final de poder definir y decidir el ritmo y la cantidad de proyectos que queremos tener, en otras ocasiones, pues muchas veces no teníamos un límite, ¿no? Era como creamos. Y con el paso del tiempo y con el apoyo de personas súper especializadas en temas de recursos humanos, de planeación estratégica, nos hemos apoyado mucho para poder implementar, pues justo estrategias que nos permitan poder planificar mejor, ¿no? Y para que nosotras mismas tampoco estemos en un punto en donde nos saturemos tanto que ya no sepamos cómo manejar las cosas.
Y con eso, o sea, poniendo objetivos súper claros, teniendo claro qué es lo que queremos lograr, en cuánto tiempo, y algo que nos distingue mucho en Dudas Mías es que no tenemos prisa, ¿no? O sea, no tenemos prisa de crear 50 nuevos proyectos este año. Tenemos muy claro, o sea, cuáles son los puntos clave y nos estamos enfocando mucho en esos puntos. Entonces, lo que no responda a tus objetivos, lo ponemos a un lado. O sea, si, oye, es que tenemos esta oportunidad de irnos en no sé qué, de gira por no sé cuántos días, tenemos muy claro que solo va a haber una gira este año. Ya, hablemos de otra gira el 2025, ¿no? Entonces, como que somos muy específicas, muy puntuales en eso y tratamos de respetarlo lo más posible, ¿no? Y decirle a la gente, aquí está, esto es, y, y no tenemos ninguna prisa. O sea, sí hay cosas muy claras, pero no vamos a pasar sobre las personas para alcanzar más y más y más, ¿no? Ujú. ¿Cómo hicieron para adaptarse a tener una semana de 4 días laborales? Híjole, Y que todo siga funcionando más o menos igual. Fíjate que recientemente cada vez vamos descubriendo más cosas, ¿no? La semana nos llevó mucho tiempo de reestructurar. Se hizo una reestructura pues muy detallada del equipo de trabajo, de las cargas de trabajo, con las diferentes personas que llevan temas del manejo de los proyectos y logramos reducir las cargas de trabajo de las personas para poder tener una semana reducida de 4 días. Sin embargo, hay cosas que no se reducen. Entre más crecemos como compañía, más cosas hay, ¿no? Entonces también estamos teniendo hoy que responder a todas esas cosas porque, por un lado, la parte operativa se reduce la carga de trabajo de la generación de contenidos y de producción y ya vamos estandarizando ciertos procesos para que la gente pueda lograr esos objetivos de producción y de contenido y tal, pero por otro lado está todo el aspecto de negocio y de crecimiento y de desarrollo, que ese va creciendo y ese no se reduce, al contrario, ¿no? Va hacia arriba. Entonces hemos tenido que implementar soluciones para que también quienes están a cargo de llevar esta otra parte, ¿no? Más del crecimiento del negocio, podamos tener apoyo que nos permita justamente tener los espacios necesarios, no de una semana reducida, por llamarlo así, de descanso. Pero todo ha sido prueba y error y ha sido muchísima observación y sobre todo ha sido mucho escuchar a la gente. O sea, al final creo que eso es algo que nos distingue mucho, que es una empresa que nos dedicamos a escuchar también mucho, qué necesidades tienen de cada área, ¿no? O sea, y qué necesidades hay personales y si hay algo que les está afectando por alguna razón, tratar de atenderlo. Y en concreto, ¿qué es algo que hayan implementado que les haya funcionado? Para gestionar esto, ¿no? La planificación estratégica, los objetivos, menos tiempo, cada vez más gente, cada vez más equipo. En concreto, pues mira, a los espacios de colaborativos, o sea, de trabajo para escuchar como ciertas pues, situaciones, ¿no? De también feedback de la gente. O sea, te digo, para mí lo más importante es implementar esta parte de tener canales de comunicación en donde la gente puede expresarse abiertamente, el poder, o sea, y que sepan que escuchamos y que brindamos soluciones. Contratamos un equipo también de planeación estratégica que nos ha apoyado mucho a estructurarnos mejor. Todo, o sea, yo creo que pasar de una empresa que navegaba un poco como bajo el conocimiento que teníamos nosotras, ¿no? Básico de cómo manejar los equipos de trabajo a una formalidad ya con un personal de recursos humanos, que nos permita poder tener entonces sí manuales de procesos, todo súper claro, horarios, descripciones, la contabilidad de las horas, ¿no? Por ejemplo, de la gente, sin ser algo de control, no es un sistema de control de tiempos, es más bien un sistema que nos permita optimizar y verdaderamente les permita a las personas mapear sus procesos y que se enfoquen en cuestiones que sean productivas y que no... Y lo otro lo podemos modificar, ¿no? O sea, es como si estamos viendo que estás generando y estás siendo más productivo en estas áreas, que estas otras, cómo podemos hacer que
que pues, las modifiquemos o las quitemos, o sea, y vamos optimizando constantemente. Contame cómo fue para vos la transición entre empiezan el podcast 2020, rompe todo, super rankings y decir, vamos a construir una empresa. Ay, no, ha sido todo híjole, ha sido todo un camino muy interesante. Digo, lo veo en retrospectiva, el podcast sí fue, o sea, los rankings, como sabes, fue súper algo muy, muy inmediato, ¿no? El crecimiento, y de ahí ha sido exponencial, o sea, no hay un año que no crezca, es impresionante. Y números enormes, o sea, para mí, no sé, 58%, ¿sabes? O sea, de crecimiento anual, y sigue siendo una industria que se sigue desarrollando. Eh, y de ahí, pues, empezar el diálogo. O sea, para mí yo empecé con una inquietud. Leti y Ash la tenían en un inicio, pero no, siento que no la habían ejecutado ni la habían aterrizado, y para mí era como algo que teníamos que continuar, ¿no? O sea, como tenemos que continuar creando y haciendo, y la verdad es que cuando vino la pandemia fue un momento que nos permitió poner una pausa a muchas actividades que representaban tiempo, y nos pudimos sentar a decidir qué otros proyectos queríamos hacer, y los empezamos a ejecutar, y de ahí pues ya se convirtió en una compañía productora, y de ahí se convirtió ya en una empresa que también tiene derivados y que tiene libros y que tiene otros productos y mercancía, y que estamos abriendo otros mercados, y en fin, o sea, estamos creando también contenido narrativo, estamos pensando ya también saltar a televisión, pero todo ha sido un proceso en donde nos hemos tenido que ir alineando una y otra vez, ¿no? O sea, creo que algo que a mí me encanta de Dudas Media es que Leti, Ash y yo nos complementamos súper bien. O sea, ninguna de las tres vamos en contra de lo que la otra piensa. Sí tenemos discusiones de diferencias, pero generalmente las resolvemos de una forma muy sencilla y llegamos a acuerdos muy fácil y vamos en el mismo canal. O sea, el objetivo central, las tres caminamos hacia allá, y eso nos ha permitido seguir creciendo, porque si una no quisiera, pues, pues sería muy complicado, ¿no? Entonces, nos hemos reinventado. O sea, cada año, desde los 5 años que se creó esto, hemos ido reinventándonos y viendo cómo poco a poco seguimos alcanzando esos objetivos que nos hemos puesto, y así cada vez estructurándonos mejor. Algo que me llamó mucho la atención, me acuerdo en 2023 tuve una escala en el aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México, y cuando voy a uno de esos kiosquitos y veo el libro Se Regalan Dudas, ahí me acuerdo mi sensación de, estas mujeres hicieron todo bien. Como para que tu libro esté ahí, es como, para mí es que hicieron muchas cosas bien antes, y quiero saber cómo fue para vos decidir que el negocio detrás del podcast estaba en producir todos estos derivados, ¿no? Como los productos, los cursos, las conferencias, los anunciantes, los libros, etc. Es que al final el negocio es la propiedad intelectual. O sea, si tú tienes una buena propiedad intelectual y una comunidad sólida, realmente es ahí en donde empieza toda la parte del modelo de negocio y de monetización, ¿no? Del proyecto. Porque la generación de contenido, sobre todo cuando la haces gratuita, tú sabes, porque tienes un modelo de suscripción, ¿no? En donde le generas, ¿no? Contenido adicional a tus suscriptores. En este caso, nosotros en un principio tuvimos pues realmente el beneficio de poder firmar con una compañía muy grande una exclusividad de una licencia de nuestro podcast Se Regalan Dudas por un tiempo determinado, por algunas temporadas. Eso nos permitió fondear la operación, pero pues nosotras queríamos ver otras opciones para poder generar mayores recursos. No es nada más tener el podcast licenciado, y estábamos muy limitadas porque no podíamos vender publicidad, que esa es otra parte de los revenue streams que mayor ingreso generan generalmente en productos de contenido digital. Y entonces tuvimos que buscar alternativas, y en esas alternativas una es crecer la comunidad, y al crecer la comunidad en plataformas de redes sociales vimos una oportunidad también de entrar en el mundo con las marcas, a la generación de contenido de marca, y a hacer como algunas
publicaciones también de marca y tener un canal de venta de publicidad por ahí. Y paralelamente vimos que la comunidad estaba tan sólida y vimos una oportunidad ahí de crear un derivado y crear el libro de Se Regalan Dudas. Y fue tan exitoso que cuando se lanzó la convocatoria para que la gente, el libro Se Regalan Dudas, son preguntas que contesta la comunidad. De eso se trata. O sea, al final, Leti y Ash plantearon algunas preguntas, las contestan ellas, las contestan algunas personalidades y especialistas en diferentes temas y la comunidad, son las respuestas de la comunidad. Se lanzan las preguntas y el hacer la parte colaborativa recibimos más de 500,000 respuestas. Entonces es ahí en donde vemos que verdaderamente el compromiso con la comunidad y el contenido que están recibiendo es de valor, ¿no? Y al sentirse y verse involucradas, pues claro que el proyecto tiene un impacto distinto. Entonces se vuelve un canal seguro también para la comunidad. Si tú te fijas en las respuestas del libro, son respuestas en donde la gente abre su vida, su corazón, sus experiencias, se vulnera impresionante y no es algo anónimo. O sea, firman con su nombre, casi casi apellido y años. Entonces, pues sale esto y vemos que todo lo que hacemos tiene que representar un beneficio, ¿no? Para la comunidad y que no es nada más te vendo por vender. Y con eso se empiezan a generar otros derivados como la mercancía, ¿no? Que mucho se habló de que tenga un impacto, o sea, no queríamos vender cosas que no les generaran algo positivo, ¿no? Entonces es los decks de cartas, que es nuestro producto que más se vende, que es otro de nuestros derivados, pues son que te permiten tener conversaciones más profundas. Entonces todo está enfocado en cómo crear un beneficio para la comunidad. Igual los cursos que hacemos con Despertando, Durmiendo, próximamente los canales de suscripción, y ahora vamos a sacar también un editorial en donde no nada más queremos nosotros publicar nuestros propios libros, sino también abrir un espacio para otros autores y autoras que quieran venir bajo nuestros valores, igual poder darles un espacio, ya que tenemos un brazo súper fuerte de marketing a través de nuestras plataformas, también poder ofrecerles este espacio para poder crear cosas nuevas. Entonces, desde ahí, y al final los derivados son el verdadero, es ahí en donde está el modelo de negocio de la propiedad intelectual, en los derivados. Contame un poco más esto de cómo se arma algo que sea como lo suficientemente valioso para que sea propiedad intelectual. Pues es que hay hay diferentes cosas, ¿no? Está el podcast, que el caso de Se Regalan Dudas es un podcast es un podcast conversacional, ¿no? Que hemos fortalecido mucho la marca y la comunidad. Y hoy Se Regalan Dudas está limitado hasta cierto punto por sus dos hosts, ¿no? O sea, Leti y Ash son figuras súper importantes para el valor de la marca que tenemos hoy y lo que podemos crear ahí. Otros podcasts o contenido que se ha adaptado a otro tipo de derivados o incluso la propiedad intelectual, que pues, son los libros, ¿no? O sea, los libros que se crean, ¿no? O sea, novelas y luego se adaptan a películas o a series. Un super caso increíble que creo que cada día, o sea, tenemos mucho más cerca, esto se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero que tenemos muy cerca es lo que hace Reese Witherspoon con su club de libro y los libros que ella adapta a series de televisión. En fin, o sea, ese es el valor de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en Dudas Media? Pues nosotros estamos tratando de ver en un podcast conversacional cómo irlo adaptando a diferentes derivados, que es lo que pasa con Se Regalan Dudas, pero pues también tenemos nuestro primer podcast que fue narrativo, que fue 10 mujeres, ¿no? Que nosotros produjimos y Leti y Ash dirigieron y trajimos a una escritora maravillosa que es Almadelia Murillo. Ese podcast se podría derivar en otros proyectos. Y, en fin, o sea, la idea o creo que un poco el reto está en cómo vamos convirtiendo eso en diferentes formatos derivados y demás. Y obviamente tiene que haber un trabajo creativo detrás, ¿no? Porque algo que nosotros pensamos es que Se Regalan Dudas no es igual el libro que el podcast, no es lo mismo que si hacemos la serie de televisión, no es igual, o sea, no va a ser el mismo podcast que estás viendo en serie de televisión, siempre se piensa, y en esta parte yo admiro mucho a Leti, que es la directora creativa de nuestra empresa, que siempre está pensando en
cómo cada uno de nuestros productos tiene que ser diferenciado. O sea, no puede ser lo mismo, pero adaptado. Entonces, ¿cómo se ve en tele? ¿Cómo se ve Ser Regalados en tele? ¿Qué va a pasar con Ser Regalados en televisión? Entonces, es lo que siempre estamos buscando, que no sea lo mismo, ¿no? Y, y verdaderamente que sí se adapte algo al formato, a traer ideas innovadoras, y por eso nos lleva tanto tiempo como que seguir creando. Y yo creo que para que sea exitoso, o sea, en la parte narrativa, pues tienes que tener una historia, ¿no? Y en la parte que no es narrativa, que es conversacional en el caso del podcast o que es unscripted, pues también tiene que tener algo, algo de valor, ¿no? O sea, esta parte de como que represente algo, que tenga ciertos diferenciadores, que sí pueda pues aportar algo distinto. ¿Cómo se arma un equipo que permita que todo esto suceda? Porque sé que tienen como por unidad equipos independientes, pero ¿cómo es la estructura y qué tipos de perfiles tienen adentro? Pues mira, ya no somos por unidad de equipos independientes. Con la reestructura ya es un solo equipo para todos los proyectos. Y hay proyectos nuevos que sí a veces requieren como un poco de atención adicional y un poco más de colaboradores que puedan venir a aportar pues algo en determinadas ocasiones. Pero nuestro equipo ya es bajo una misma estructura y yo estoy a la cabeza de la empresa y están Leti y Ashley, directora operativa Ashley, Leti es directora creativa y tenemos otra dirección que es la dirección comercial. Y de ahí se desprende todo un equipo de trabajo para todos los proyectos que hacemos, ¿no? Está nuestra gerente de editorial, coordinadora creativa editorial y tenemos project manager y de ahí pues todo el equipo de trabajo que hace edición de video, edición de audio, voces, contenido, copy, o sea, todo. Funcionamos un poco como agencia de publicidad, más o menos. Y un equivalente sería nuestra project manager y gerente editorial es un poco como dirección de cuentas, por así decirlo, ¿no? O sea, el equivalente a una project manager PM y dirección de cuentas un poco que lleva todos los proyectos. Y así generalmente vamos dependiendo. Ahorita el reto, además de crear nuevos podcasts, es cómo crear productos que sean escalables debajo de nuestras propias propiedades, ¿no? Entonces, ese es el reto ahorita de nuestro equipo, es crear, generar esa parte de escalabilidad de los productos que ofrecemos y bueno, el desarrollo de nuevos proyectos, pero ese es lo menos. Pau, ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero dejar un momento de palabras finales, un último mensaje, algo que ya hayamos dicho o no, pero que sea un buen momento para enfatizar. Pues yo me quedaría con la parte de las creencias limitantes, que al final no son más que creencias que tenemos pues, personalmente y que no significa que sean reales, que no necesitamos alcanzar ciertos niveles para poder tomar decisiones trascendentales, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces escuchamos a personas que esperan y esperan el momento correcto, ¿no? No, es que no es el momento, es que no es el momento. Digo, sí, escucha siempre lo que tengas que decir, pero también tienes que tomar un paso hacia adelante, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba platicando con pues un inversionista inmobiliario muy famoso en Nueva York que fue a México y tiene muchas propiedades de espacios comerciales en la Ciudad de México también. Y me tocó viajar con él, ¿no? En el mismo coche. Y pues dije, bueno, voy a preguntarle cosas. O sea, este señor debe de saber cosas impresionantes, ¿no? Entonces dije, ¿cómo empezaste? ¿Cómo hiciste esto? Me dijo, te va a sonar súper trillado lo que te voy a decir y quizás te va a sonar así como súper de que, wow, tu recomendación. Pero me contestó en inglés, just do it. Como dijo, literal, el eslogan de Nike fue como, just do it. Y yo, hazlo. Y yo, ok, pues
¿no? ¿Cuántas veces no estamos esperando a tener esto, tener el otro? Y es como empieza con los recursos que tengas, ¿no? Se Regalan Dudas empezó con 2 amigas sentadas en la sala, en la casa de una de ellas, en donde fueron a Guitar Center a buscar micrófonos de $30 y empezaron a crear un proyecto que hoy es una fuente de empleo para muchas personas, es una fuente de contenido súper valioso para millones de personas en el mundo. Entonces, no nos limitemos con estas creencias de, ¿y si nadie me escucha? ¿Y si nadie me ve? ¿Y si no tengo todos estos recursos que tienen ellas? O no, o sea, hazlo y si es algo que te apasiona y es algo que realmente te mueve, te motiva y te hace feliz, busca esos recursos y sal de esa zona de limitante y empréndelo, hazlo y busca ayuda. Creo que esa es otra. Contáctate con las personas que ya lo han hecho antes de ti y pídeles consejos y seguramente te van a ayudar. Me encanta. Y también, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque probablemente lo hagas y nadie te escuche. O sea, hablemos de Y eso. no como pasó que- nada. Y ya está, y bueno. Y ya. Buscas Claro. ayuda y si no te escuchan, no está, ya está, pero no te quedaste con el si lo hubiera hecho Total. y si es el momento correcto, no es el momento correcto, nunca lo vas a saber si no lo haces. Ahí va. Espectacular. Brillante, Pau. Gracias por venir y contar todo Gracias a ti, Magali. Muchísimas gracias. esto. Te mando Cualquier un súper cosa, abrazo. estamos en contacto. Igualmente. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.